Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente en otro estudio bíblico o lección de escuela dominical. En esta ocasión vamos a tratar la lección número 3, que lleva por título Abraham esperaba la ciudad celestial. Y esta se encuentra en el libro de Génesis, o sea, la base bíblica, el capítulo 13, los versos del 12 al 18. También Hebreos capítulo 11 del 8 al 12. El pensamiento central dice, los verdaderos creyentes en Cristo saben que su ciudadanía está en los cielos y que son peregrinos en este mundo. La enseñanza bíblica dice, los cristianos no deben poner su mirada en las añadiduras terrenales, sino en la gloria celestial que el Señor les ha prometido. Y bueno, voy a invitarles a que me acompañen en una breve oración antes de empezar a hablarles de la introducción de la lección. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor porque nos permite estar reunidos una vez más, Señor, mi Dios, para aprender sobre tu palabra, Señor, te pido de manera especial donde quiera que se encuentren mis hermanos, que tú los sigas bendiciendo, Señor, Padre Celestial, si hay alguno afligido de salud, que tú toques su cuerpo, mi Dios, y que lo que aquí, Señor, se hable sea de edificación para nuestras vidas, Señor, para ponerlo por obra, pero sobre todo, mi Dios, para darte a ti la gloria en todo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Y como decía, ¿verdad? La lección es, Abraham esperaba la ciudad celestial. Y es importante que antes de empezar a hablar de, o de entrar de lleno en los versículos, ¿verdad? Les recuerde que el motivo de estas lecciones que vamos a estar tratando durante este trimestre eh, tienen como objetivo que entendamos el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin, en especial ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Y siendo que el escritor, el expositor, nos dijo la vez pasada, cuando tuve la oportunidad de compartir la otra lección con ustedes, que uno de los aspectos fundamentales que tienen que ver con este tema es el hecho de que Jesucristo es el Rey supremo y eterno. Es el centro de toda la escatología bíblica, es decir, el centro de todo lo relacionado a los eventos futuros. Y por lo tanto, su reino es uno celestial y eterno. Ahora bien, en la introducción del expositor, ¿ok? Voy a leer algo que me pareció muy interesante, unos pequeños fragmentos acá. Hay veces que leo de lo que aquí se comparte un poquito más, otras veces un poquito menos. Todo depende lo que yo considere que debe de ser tratado, mencionado, ¿verdad? Que es relevante. Entonces dice, una de las tendencias más peligrosas que amenazan la vida del creyente es la de amar este mundo. Cristo, nuestro ejemplo, rechazó la oferta de Satanás cuando le brindó los reinos de este mundo a cambio de adoración. Debido a que el corazón es dado a postrarse ante la vanidad, la palabra de Dios nos enseña a buscar las cosas de arriba, donde está escrito, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, 1 y 2. En este sentido, la Biblia describe a los creyentes como extranjeros y peregrinos en este mundo que van hacia la ciudad celestial, como está en Primera de Pedro 2:11. Esto tiene su base en el hecho de que Cristo murió por nosotros, resucitó y ascendió a los cielos como precursor, Hebreos 6:20. También aquí se nos dice que en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11 hallamos el ejemplo de Abraham, que vamos a estar leyendo acerca de él. Él supo mantener el equilibrio correcto entre las riquezas pasajeras y las eternas y dejó una huella imborrable sobre amar
el cielo como el verdadero hogar. Él esperaba la ciudad celestial. ¿Ok? Me pareció muy importante leer eso que se nos comparte en la introducción. Entonces vamos a leer de una vez los versos que ocupan a esta lección. La primera parte sería de los versos 12 al 15. ¿Ok? Y dice de esta manera, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En este capítulo 13, ¿ok? Que yo siempre aconsejo, pues, que obviamente se deben de leer los capítulos desde el primer verso, aunque aquí la lección empieza desde el 12. Se nos habla un poco acerca de Abraham, ¿ok? Así era como se llamaba inicialmente y luego Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Entonces aquí se nos revela en este capítulo la conducta de Abraham, sus riquezas, su devoción, su prudencia y generosidad. Pero también se nos presenta la partida de Lot, sobrino de Abraham, para Sodoma y la aparición de Dios a Abraham para confirmar la promesa que le había hecho acerca de la tierra de Canaán. Dicho sea de paso, tampoco en la lección está el verso 13, que el verso 13 lo que nos dice es que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Ok? El escritor obvió este versículo porque en realidad quiere que nos concentremos en el trato de Dios con Abraham. ¿Ok? En el trato de Dios con Abraham. Fíjense que si leemos, como les dije, desde el primer verso del capítulo 13, y es como deberíamos de hacerlo, nos daremos cuenta que la visita que Dios le hace a Lot, ¿ok? Es después de que primeramente había acabado la contienda que existía entre los pastores de Lot y los pastores que tenía Abraham. También esa visita es después de la manera humilde y condescendiente que Abraham permite que Lot adquiera cierta tierra, ¿ok? Y lo hace para que haya paz entre ellos. Pero también la otra cosa que sucede es que Abraham había perdido a su pariente, o sea, la compañía de él, por así decirlo, la compañía cercana de él, y estaba entristecido. Por eso dice el verso 14 que leímos, que Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, ¿ok? Después que Lot se apartó de él es cuando Dios viene, se le aparece y empieza a hablarle a Abraham. Y lo que Dios hace primeramente, como para recompensar quizás la pérdida que había tenido Abraham, es que le dice que le daría una tierra buena, extensa, una tierra que sin Abraham saberlo, alcanzaría después mucha fama y sería lo que todos conocemos como la tierra santa, ¿verdad? La tierra de Emmanuel, Padre Celestial. Una tierra que además sería para su descendencia, no solo para Abraham, pero también para su descendencia. Cabe señalar en todo esto que la perspectiva, espiritual de Abraham y la de Lot eran totalmente distintas. La de Abraham era acorde al llamado divino al salir de su tierra y de una parentela idólatra. ¿Ok?
una parentela de idolatría de donde él salió. Entonces vamos a leer algo que aquí también se nos dice en la página 27 del expositor. Dice, aunque Abraham llegó a Canaán, no se estableció allí como su morada permanente, sino que acampó en aquella tierra. Acampar es estar en una tierra con la perspectiva de vivir temporalmente allí. También se nos dice acá, al ser una tierra dada por Dios, tenía su bendición, pero la perspectiva correcta de la fe no es poner el corazón en las bendiciones, sino en Dios, quien es el bendecidor. Y eso me gustaría repetirlo. La perspectiva correcta de la fe no es poner el corazón en las bendiciones, sino en Dios, el bendecidor. ¿Ok? También aquí se nos comparte que dice que Lot habitó en las ciudades de la llanura, aunque la Biblia lo describe como un hombre justo, de acuerdo al 2 de Pedro 2:7. Evidentemente su perspectiva era terrenal. Debemos tener cuidado, no sea que aún después de haber sido justificado en Cristo, vayamos a desear las vanidades de la vida presente. La conducta inherente a los redimidos incluye avanzar en la fe y no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Sabemos que Lot llegó hasta Sodoma, de donde tuvo que ser sacado por los ángeles cuando el pecado de aquella ciudad y de otras hizo venir la ira de Dios sobre los impíos. Génesis 19:16. Pidamos al Señor que nuestro corazón esté bajo su autoridad para que nuestra perspectiva sea celestial como la de Abraham. ¿Ok? Eso es bien importante. Además, también se nos dice acá que cada creyente debe conducirse dentro de los linderos santos del Evangelio. Solamente cuando estamos en Cristo podemos entender la magnitud de la herencia que en Él Dios nos ha prometido. La visión de Abraham era conforme a la herencia prometida por Dios. ¿Okay? Y eso es hermoso y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a leer los versos del 16 al 18. Y dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removió su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí en estos versos, a partir del verso 16, ¿ok? Dios le añade a esa promesa de darle una riqueza en cuanto a la tierra, una tierra buena. Ahora le habla de tener una descendencia innumerable. El mismo Dios que provee la herencia también provee a los herederos. Dios es el que ha prometido una morada celestial y es quien siempre a través de toda la historia, de todo lo que nosotros conocemos, la historia bíblica, ¿ok? Él se ha provisto de un remanente, un pueblo adquirido por sangre y que jamás ha de doblar rodilla ante otros dioses. Un pueblo que se ha de mantener fiel a lo que Dios ha dicho en su palabra y le cree, porque Dios no es hombre para mentir. ¿Ok? El escritor del expositor nos recuerda que aunque en este verso 16 Dios compara la descendencia con el polvo de la tierra, en otras porciones bíblicas, como en Génesis 22:17, se compara la descendencia de Abraham también con la arena en la orilla del mar y también con las estrellas del cielo.
y que esto nos enseña que hay una descendencia terrenal de Abraham en cuanto a la carne, pero si leemos aquí en el expositor la manera en que se nos explica esto, también hay una descendencia que va más allá que solamente la descendencia de la carne. Mire lo que dice. Pero hay otra descendencia a la cual Dios también prometió multiplicar, aquella que es por la promesa a través de la fe. Pablo enseñó que no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, pero aquellos que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9, 6 al 8. Los judíos religiosos se jactaban de ser descendientes de Abraham, aunque no creían en Jesús como el Mesías. Juan 8:33. Juan el Bautista les había exhortado que no se jactaran de tener a Abraham por padre, porque Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras, como dice Lucas 3, 7, 8. Entonces se nos dice que el privilegio que Dios nos ha dado de pertenecer a esta descendencia de fe merece una actitud reverente. ¿Okay? Es una actitud reverente la que tenemos que tener como creyente. Al Dios permitir que nosotros formemos parte de esa descendencia, ¿ok? Celestial. Entonces, si la magnitud de la descendencia no se limitó a la carne, ¿ok? Tampoco el reino está limitado y ni es de esta tierra. Eso es algo que tenemos nosotros que tenerlo acá y acá. ¿Okay? Por eso en el verso 18 se nos dice que Abraham removió su tienda, que la volvió a quitarle como estaba. Esto es en sumisión a la voluntad de Dios. Abraham se acomodó a la condición de peregrino, así como aquellos que le hemos aceptado a Jesucristo, su sacrificio perfecto, y le servimos. Somos peregrinos en esta tierra. ¿Ok? Entonces vamos a leer lo que nos dice la página 30 en nuestro expositor, en una porción por acá. Dice que este versículo 18 también termina diciendo que allí el patriarca edificó un altar a Jehová. El altar es un lugar de abnegación, de entrega, de adoración, pero sobre todo alude espiritualmente a la cruz de Cristo, donde el Cordero de Dios se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para salvarnos y hacernos heredar la vida eterna. La conducta de un verdadero discípulo debe ser acorde a ello, de modo que pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. ¿Okay? Entonces podemos proseguir leyendo los versos siguientes que están en el libro de Hebreos, el capítulo 11, ¿ok? Capítulo 11 de Hebreos, los versos del 8 al 12. Y dice de la siguiente manera: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué lindo, ¿verdad?
En estos extraordinarios versos hay dos puntos esenciales que recalcar. Primero es que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, y ya lo había dicho, pero es bueno hacer énfasis en eso. Y el segundo punto es la esperanza de Abraham, que la esperanza de Abraham era la ciudad celestial. Qué importante es que se nos mencione esto en este libro también de los Hebreos. O sea, en el Nuevo Testamento se nos vuelve a decir de esta manera, dar este testimonio acerca de Abraham. Abraham obedeció desde el principio al salir del lugar donde estaba de procedencia a un lugar desconocido para él. Abraham, dice en las escrituras, habitó como extranjero en la tierra prometida, como si hubiese sido tierra ajena. Moraba en tiendas con Isaac y Jacob, que no solamente eran su descendencia, sino que eran también coherederos de esta promesa. Y esto me parece sumamente importante e interesante, extraordinario decirlo nuevamente, porque voy a volverlo a decir, habitó en la tierra prometida como si hubiese sido tierra ajena. Es decir, él no se aferró aún a pesar de, él esperaba esa tierra celestial. Imagínense entonces usted y yo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Pero lo que afirma el verso 10, vuelvo y digo, es lo que cada uno de nosotros como creyentes deberíamos prestar suma y gran atención. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Eso era Abraham esperando. ¿Ok? Qué maravilloso. Dios constantemente se le aparecía a Abraham, no solo para cuando le hablaba, para orientarlo a dónde él tenía que ir, ¿ok? Para darle promesas, pero también para recordarle las promesas que ya le había dado. Por lo tanto, y mirándolo de esta manera, sabemos que la fe viene por el oír, como nos dice aquí el escritor, y el oír por la palabra de Dios. El estarle repitiendo constantemente eso a Abraham, él sabía, él tenía fe, eso le hizo incrementar aún más la fe, ¿ok? En Dios, según Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? Por eso se nos dice aquí que los hijos de Dios debemos permitir que la palabra nos sature y de seguro nuestra fe crecerá. Entonces tendremos una más clara perspectiva de la eternidad. Es tan importante el estar en ese estudio constante de las escrituras y asumir, hacerla nuestra, ¿ok? Entonces, la página 31 también se nos comparten unos puntitos importantes aquí. El escritor en la página 31 dice, el verso 11 nos recuerda que Sara, la madre de Isaac y abuela de Jacob, había sido estéril, pero creyó que Dios era fiel en cumplir su promesa. Por tanto, recibió fuerzas sobrenaturales para concebir a los 89 años. Por eso dice que tuvo a Isaac fuera del tiempo de la edad. De aquí debemos tomar consejo y sabiduría, aprender que nunca se es demasiado viejo para inspirar a otros a creer. Nunca. El verso 12 concluye el testimonio que de un Abraham casi muerto salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud. Fíjese que volvió y repite aquí lo que les digo, que también dice en otro pasaje, ¿ok?
Pero también el escritor aquí dice, nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Dios y saber que si nos ha prometido vivir con Él en el cielo, así será. Solamente que nuestra fe sea firme, ¿ok? Como lo es la ciudad eterna de los redimidos. Nuestro carácter y conducta deben ser consecuentes con esta verdad gloriosa. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amado hermano, hay recomendaciones en la palabra de Dios de aferrarnos a lo que ella dice y creer que Dios cumple lo que dice. Alcemos nuestra cabeza, ¿ok? Cuando miremos las cosas a nuestro alrededor, las cosas que suceden, y sepamos que nuestra redención está cerca. Lo que le leí al principio y que aquí el escritor, ¿ok? Nos dice, cuando nos habla acerca de que tenemos que creer, no aferrarnos simple y llanamente a las bendiciones como tal, sino a aquel que nos bendice. Eso es sumamente importante, lo voy a leer. Dice, pero la perspectiva correcta de la fe no es poner el corazón en las bendiciones, sino en Dios. ¿Ok? No, sino en Dios. Muchas veces una de las cosas que se comete el error es aferrarse mucho a las cosas. Dios nos ha prometido, ¿ok? Que nos bendecirá, que será nuestro proveedor, que nos dará todas las cosas y nos bendice, nos da lo que necesitamos, pero no debemos aferrarnos a ella, porque tenemos que tener muy pendiente, muy en cuenta que nosotros aquí somos peregrinos, ¿ok? Peregrinos, pasajeros, ¿ok? Entonces, en el resumen, ¿ok? Al final, quiero leer algo, y con esto ya sí concluyo, y dice de la siguiente manera. Todo creyente que espera la ciudad celestial debe tener una actitud de fe constante y una conducta acorde al llamado celestial que ha recibido. No debemos imitar a aquellos que como Demas han amado este mundo y se han ido tras sus vanaglorias. Es nuestro deber mirar a Cristo, el precursor, y seguir hasta el fin en su fe. Aún si llega el día de la muerte física, la confianza es que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Por tanto, hay que proseguir el camino y orar para que muchos más alcancen la gracia salvadora de Jesucristo y entren también a la patria celestial. Y hasta aquí es esta lección tan hermosa y maravillosa. Entonces, si Abraham esperaba la ciudad celestial, con mucha más razón, amados hermanos, nosotros también tenemos que esperarla, ¿ok? Y voy a hacer una oración para despedirnos, y espero que pues esto haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mi vida también. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, mi Dios, gracias Padre por todas las enseñanzas que en ella hay, gracias Señor por recordarnos Señor que tenemos que tener nuestra mirada fija Señor en ti Padre Celestial, y recordar Señor que aquí en esta tierra simplemente somos peregrinos pasajeros, que tenemos una misión Señor, de hacer que otros alcancen, Señor, la salvación a través de Cristo Jesús, para que también algún día puedan ir a morar conjuntamente con nosotros, Padre, y al lado tuyo, mi Dios, en esa ciudad celestial. Te lo pido de manera especial. Sigue bendiciendo a mis hermanos donde quiera que se encuentre, Padre Celestial. Te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y muchas gracias otra vez a Luisito, que está ahí, el encargado de hacer posible que esto llegue a los hermanos. Y pues sigamos hacia adelante. Dios le bendiga mucho.